en los años 40, donde inclusive todavía no había comenzado la transición económica de la tierra, de la agricultura, al llamado desarrollo industrial, donde todavía las horas a la semana eran 48, donde las familias usualmente que podían desayunaban, almorzaban y cenaban en su casa, y donde cenaban realmente era que lo llamábamos la luz intermitente de la San Agustín, a lo que hoy en día es el correo. Y bajando después de esa luz del San Agustín y siguiendo por ahí para abajo, después de lo que hoy en día es el correo, pues ya era zona rural y eran cañas. Y dentro de eso, por razones mágicas, porque realmente no hay ninguna razón, mientras empezaba a desarrollarse el baloncesto, que había llegado con la presencia de la Marina de Estados Unidos en la invasión de Puerto Rico en 1898, y entre otras instituciones, la YMCA, pues un sanermeño que había estudiado odontología en Estados Unidos, el doctor Ubaldino Ramírez de Arellano, consideramos el padre del baloncesto en San Germán, regresaba a haberse graduado en la universidad, que ya se estaba practicando el baloncesto, que apenas había sido un invento del doctor James Naismith, maestro de educación física canadiense, a petición de las entidades deportivas norteamericanas que estaban buscando un deporte diferente a practicar en el invierno, ya que la nieve no dejaba que los juegos outdoors se pudieran celebrar con seguridad. Y Ubaldino ya empezó a ver el baloncesto allá, y cuando regresó a San Germán, agrupó un grupo de jóvenes encabezados por sus hijos, el inmortalísimo Francis Ramírez de Arellano, su hermano Nica, su hermano Nino, él propiamente que jugaba, y un ayudante en odontología que tuvo, que se conocía como Coche, a hacer un equipo de baloncesto. Pero ya para San Germán también venía recibiendo la influencia de lo que hoy en día conocemos como Universidad Interamericana, y era la cantidad, y se conocía como Poli, y era usualmente los muchachos más los que venían del área metropolitana. También era la época donde el protestantismo, que había llegado con los norteamericanos, ya que hasta ese entonces la influencia había sido española, y con ella obviamente el catolicismo, pues el protestantismo entraba a Puerto Rico, y entraron por San Germán con esa universidad presbiteriana totalmente en su origen. Y los muchachos del área metropolitana jugaban baloncesto en una cancha de cemento que había en el campus de la Universidad Interamericana hoy en día. Y Ubaldino, por esas curiosidades, los echó a jugar una vez con los muchachos de San Germán de la Jaya, y a los muchachos un poquito mayorcitos de la zona metropolitana que estudiaban en el juego de exhibición. Por sorpresa, los muchachos de San Germán ganaron. Y Ubaldino le llamó la atención. También le llamó la atención, y aquellos no querían quedarse al lado, que formalizaron un juego, ya esta vez con más seriedad. Y lo que pasó fue que los muchachos del pueblo le ganaron por más de lo que le habían ganado la primera vez. Yo diría que aquí nace, porque de aquí se empata, bajo el liderato de Emilio Heike, del propio Ubaldino, de Francis Edwards, Emilio Heike, entre otros, la primera liga de baloncesto, que hoy decimos que lleva 95 años, porque tiene orígenes allí, en 1930, y que todavía no había nacido. Y San Germán desde el principio empieza a hacer muy buenos papeles al extremo, que ya en 1932 ganó su primer campeonato con la peculiaridad de que todos los muchachos eran del pueblo. Y tanto talento había de baloncesto en San Germán,
por razones divinas, porque no había ninguna razón para que eso surgiese, de dónde salió el origen. Que Emilio organizó una olimpiada para los Juegos Centroamericanos en El Salvador y San Germán, y que no ya no uno, sino dos equipos. El segundo es Farmacia Martínez. El primero, los Tigres de San Germán, que era como originalmente se llamaban los Atléticos. Y Emilio era un montón de chiquitines, como le llamaron. Y dijo que por lo menos necesitaban un hombre grande. Y entonces no nombraron. Él es uno de los inmortales de la Concepción San Germán, que no sabe que su hermano todo. Se vino con los chiquitines. Entonces le llamaron un pollo de 4 pollitos, pero lo que se refiere a que ese grupo quedó sorprendido. O sea que se dio el fenómeno que no se ha vuelto a repetir, pero va a ser difícil. Que San Germán organizado tenía no uno, sino dos equipos. Y en ese torneo olimpiada, como le llamó Emilio, San Germán quedó campeón y subcampeón. No fue hasta 1941 que otro inmortal del deporte puertorriqueño, Felicio Torregrosa, recién llegado de una universidad norteamericana con especialidad en educación física, unió a esos dos equipos que se llamaron entonces los Atléticos de San Germán y empezaron ya a jugar con ese nombre ya a finales de la década del 40, lograron una proeza de 4 campeonatos sucesivos. Te devuelvo la boca. Maestro, vamos para la segunda etapa. Le apodaban el Carito. Le apodaban el Carito. Cuando era jugador, no era por su valor, sino que iba rapidito. Se convertía en favorito, siendo el mejor novato. Aprovechó su rato, igualando a Arquerio, que era todo un genio, siempre con un buen trato. Es que era todo genio, siempre con un buen trato. Segunda etapa. Doctor José Enrique Lavón. Luego de ese análisis estupendo que ha hecho Armandito, es importante establecer que ciertamente el baloncesto hacía una serie de cambios y transformaciones y la figura de él también, de una manera u otra, se transformaba. En el 59, él es novato del año y el segundo capítulo empieza, se titula El despunte de su versatilidad atlética y la forja de su conciencia nacional, y ese capítulo corre del 59 al 68. Es un periodo muy importante y formativo, tanto para su etapa atlética como para su formación intelectual y de conciencia. Recordemos que en los 60 hay una vorágine de sucesos a través del mundo, África, Asia, hay procesos de descolonización en Estados Unidos, luchas a favor de los derechos de los afrodescendientes, en América Latina, procesos revolucionarios, movimientos de guerrilla, todo eso va creando un mundo distinto. Estamos en medio de la Guerra Fría y Armandito llega a la Universidad Interamericana. Así que Armandito, principios de 60, entra a la Inter y allí en la Inter hay un presidente muy importante que también va
a convertir la Inter en un laboratorio de pensamiento. Allí, Armandito escucha por primera vez a Gilberto Concepción de Gracia y va ese discurso que Gilberto presentó allí en los 60. Armandito le chocó, le impactó, y a partir de ese momento no podemos decir que descolla su puertorriqueñismo, pero sí empieza a crear un discurso independentista. Así que en los 60 ya está formado, se está forjando en ese discurso muy puertorriqueñista y al mismo tiempo está matando tanto en la Inter como en el baloncesto superior. Observamos los datos estadísticos y nos dimos cuenta que esos primeros años de los 60 domina estadísticas en términos de que está entre los primeros. Hay un año que va a mostrar Javier pronto ahorita en la estadística, no recuerdo el año, pero está entre los primeros 5 anotadores y ahí mantiene ese nivel al punto de que empieza a representar a Puerto Rico en los 60. Eso es muy importante. Mientras todo eso se está dando, la guerra de Vietnam se convierte en un objeto por conciencia. Se narra muy bien cómo él logra zafarse del servicio militar obligatorio. Así que esos 60 son demasiado importantes para él porque se convierte en un gran jugador y al mismo tiempo está aportando a la sociedad porque funda 2 proyectos, Pequeños Gigantes y la revista Impacto, a través de la cual se va a crear un debate muy interesante. Gracias, Enrique. Segunda etapa del libro, papi jugador del PAN y de la selección de Puerto Rico. Bueno, una de las cosas que más a mí me ha impresionado de Armandito fue esa, o sea, que empezó de abajo, jugador del año, selección nacional, y leyendo las estadísticas, pues aparentemente era un gran anotador. Dicen que tenía velocidad, yo no lo vi, no lo vi jugar. Yo no lo sé. Pero yo creo que lo que yo me puedo llevar de él, desde que yo empecé a trabajar con el 72, pues yo trabajé con él en los torneos cuando nos mandaron entrenador de la selección nacional, y lo que tengo son muchas anécdotas de él. O sea, tengo anécdotas desde el año 73 en unos juegos centro básquet que se volvió dominicana. Y algo que a mí me llamaba la atención de Armandito era que Armandito escauteaba mucho, y después cuando se sentaba con uno, era una narración del juego. Yo me sentaba siempre al lado de él y la narración del juego era como si yo estuviera viendo igualito, seguido. Yo me lo conté todo y ahí, mira, esto se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Me llamaba la atención en la forma en que él trataba el impulso que él tenía para no quedarse de callado a nadie, ni que algo que no le gustaba no se quedaba callado. Y eso fue una de las cosas que a mí como coach me impresionaba, porque yo decía, él hace esto, pero con los jugadores después es como el papá si fuera de ellos en un momento dado. O sea, como yo digo, en un momento es el látigo, pero en muchos momentos, más que el látigo, también es un violín. Y así lo comparaba yo con eso. Y tuve una anécdota en el 73, en esos Juegos Centroamericanos, que Carmen Pacheco estaba pitando un juego de Cuba y nosotros estábamos sorteando, y Cuba pierde el juego. Y cuando el Jabá Herrera pasa cerca de nosotros, grita, por culpa de ese árbitro puertorriqueño colonizado, nosotros perdimos el juego. Y eso fue como si había un sprint preparado en la silla. Y cuando él terminó, por eso perdimos el juego, y el Armandito estaba parado. Y el Armandito le dice,
Cuando ustedes logren sacar a los americanos de Guantánamo, pueden hablar de libertad. Y eso son cosas que yo siempre me quedaba en la mente porque no atacaba a la gente, sino que decía las verdades en una molestia, le decía las verdades en otro momento. Yo creo que eso es una cosa bien importante que me ayuda a unir mucho. Gracias, Flor. Licenciado Carrillo. Segunda etapa. Yo no vi jugar al Atlético, pero obviamente sabía de los Atléticos, porque siempre ganaba Río Piedra, que era mi equipo favorito. Pude escuchar por radio. ¿Te acuerdas? El radio transistor que no se lo ponía ahí, entonces escucharlo luego. Pero es difícil que un ser humano, atleta como tal, pueda congeniar una excelencia deportiva como novato del año, con todos los números que puso, y a la misma vez tener un pensamiento crítico, político y claro en ese sentido. Este señor no nació para servirle a nadie y no delegarse ante nadie. Este señor nació para servir a un pueblo y obviamente también llevar el mensaje de una conciencia política, una conciencia deportiva y un alto nivel de lo que es realmente un atleta y una persona que está ligada realmente al deporte. El deporte de él fue su norte, pero todas las cosas que lo rodearon a él, todos esos pensamientos críticos, todos esos pensamientos políticos claros y definidos, lo hacían y lo hacen un ser especial. Por eso que uno dice, pues uno se forma después de, no. Él se formó desde que comenzó en el deporte, desde que comenzó como jugador, y ese pensamiento crítico siempre estaba ahí. Por lo tanto, pues, para efectos de esa época, una época bien convulsa, porque los que se acuerdan de la guerra de Vietnam, de la Guerra Fría, de las tensiones políticas que había no solamente en el mundo, en Puerto Rico, la persecución que hubo en un momento determinado, personas que tuvieran ese tipo de pensamiento y se dejaran sentir en la sociedad, pues lo que le pasó, lo carpetearon. Y usted lee el libro, usted va a ver que en un momento determinado, Alvarito fue de las personas que cuando revelaron toda el carpeteo que hubo en Puerto Rico, era uno de ellos. Y por eso yo entiendo que el congeniar esos dos elementos, una letra de esa naturaleza, con ese pensamiento crítico, no es común. Gracias, Ricardo. Aquí tenemos una foto de esta etapa 2. Estas son unas fotos de papi ya del uniforme de los Atléticos de San Germán y de la selección de Puerto Rico. Casualmente en esta foto que está aquí, este es papi y por aquí está Pachi Vicente. Este que está sentado en el lado. Esto es un slide bien importante para nosotros porque papi también, además de que jugaba de la Interamericana y jugaba de los Atléticos de San Germán, dirigió al equipo de la escuela superior, no de que metió aquí en San Germán. El que dije, sabe la cuenta que estamos aquí ahora mismo. Y quedó campeón dentro de la escuela pública de Puerto Rico. Esta entrada por mi hermano Armandipín, que está aquí con el equipo de la escuela Armando de Dios en el 1999. De hecho, quiero usar a Armandipín porque Armandipín todavía cabe en la antorcha de jugador. Salió hoy para representar a Puerto Rico en un torneo mundial en Suiza de lo que llaman Maxi Básico, un centro de veteranos, y por eso no podemos estar aquí. A mí este es el certificado que le dieron en 1959 del novato del año. Esa es una que papá Dios me dio la oportunidad de compartir con él y que la había tenido que él también anteriormente. Y este equipo está aquí, el equipo con el cual papi debutó con los Atléticos de San Germán en 1959, que fue denominado después los Potritos de San Germán. Y tengo por aquí un invitado bien especial. Si ustedes ven, este está aquí el papi, está aquí.
Y este que está aquí al lado es un gran amigo que tuvo 2 años con los Atléticos. Y cuando y 60, nuestro amigo Juan Porfirio Lizardi, que está por aquí, y que yo quiero que nos hable un poquito de Armandito, compañero de equipo. Muy chévere. Primeramente quiero felicitar a Armandito, que se merece este homenaje. Parte de la historia de Armandito, en 1959 nosotros jugamos contra la Escuela Superior Santurce, y ese año jugaba Teo Cruz con ese equipo. Nosotros fuimos campeones de ese equipo. Así que, hermanito, te felicito. Te merece este homenaje. Gracias. Gracias por estar aquí. Esta una promoción de 1968, un poquito antes, papi era candidato político. Usted que está aquí, mi hermano mayor Armandito, básicamente su postura en contra de tener que, por obligación, ¿verdad?, servicio militar. Aquí tenemos unas estadísticas de los atléticos de la Universidad Interamericana. 61, 62, 63, el equipo de un campeón de 3 años. 19.8 puntos por juego, 24.6 puntos por juego, 21.8 puntos por juego. Y ven cómo, por ejemplo, 61, 62, 63 también estaban en los Atléticos de San Germán, ya son del baloncesto superior nacional. En el 62 anotó 17.3 puntos por juego y quedó quinto entre los mejores anotadores del país. Y aquí yo me tengo que detener un momento, porque de lo que vamos a hablar en esta etapa, papi, es de 2 cosas. Esta es la segunda, esta la voy a dar ahorita, pero la voy a dar aquí ahora, papi. A mí todavía se me hace difícil entender, porque quiero que tú me expliques cómo tú ya para finales de la década del 60 trabajabas de propagandista médico, porque por ahí está muchísimo. También, entonces maleteaba, Gabán, Urbana, Mayagüez, hasta Arecibo. Entonces esa misma noche tenía juego con los Atléticos de la Metropolitana. Había varios equipos, Vieja. Entonces tú bajabas hasta el aeropuerto de Maní y te montabas en una avioneta para ir en la verde, para que te buscaran ahí, te llevaran al juego, para el otro día volver a maletear y a trabajar. Por favor. Nosotros tuvimos la bendición de habernos criado y habernos hecho hombres, acompañados por jugadores pioneros de héroes de la historia del baloncesto en San Juan. Y como yo era el hijo de Hernando, que había sido también jugador, bravo, dirigente, yo era muchas veces mascota de eso. Y según fui pasando de la casi niñez a la adolescencia, pues ya yo practicaba con ese equipo, con mis mayores, eran mis hijos, con Marlene, con Raúl Ramírez, con Toto, con Francia, con Lulo, con Luis Palmer, con Findo Rey, con Cookie Gregory, con Pancho Ortiz, y lo que se me puedan quedar en el tintero. Y esas personas tenían una ética de trabajo que era dar con todo. Los inspiraba una mística especial. Porque ellos empezaban a practicar a las 4 de la tarde y se iba yendo el sol. Y entonces Bolote se le quitaba la batería a su guagua, la enchufaba de la casa de la familia Juan, allí al costado de la cancha frente al Colegio San José. Y seguían practicando con la batería, la bombilla que proveía Bolote en aquel entonces. O sea, viendo eso y viendo jugadores inyectarse para poder jugar, lo cual después médicamente se denominó como una barbaridad, un disparate.
Pues yo me sentía que yo era heredero de eso. Y como por muchísimo tiempo, donde yo comía a San Hermano, decían el sobrino de Kevin o el hijo de Armando. Y por eso yo fui el que me bauticé a Armandito no para borrar el orgullo que yo sentía de ser hijo y sobrino, sino para tratar de desarrollar mi propia personalidad, pues yo empecé practicando con él, recibiendo golpes, porque yo no jugaba en el golpe de los mayores. Así que obviamente no fue difícil hacer esa transposición después, cuando empecé a jugar con lo que la crónica puertorriqueña llamó Potrito, pero que era atlético, pero Carlos Flores le cambió el nombre a Potrito. Ellos les gustaba el pollo, etc. Y entonces me bautizaron a mi Carito, que era un poquito rosañero de aquel entonces. Y así, hasta que decidimos, éramos la subcapa del baloncesto profesional. En la evolución del baloncesto y del país, y por qué no decirlo, sino con lo bueno y malo que pueda tener la comercialización del mismo. Y ya el baloncesto puede ser deporte, pero no deporte primero, sino dolorosamente un negocio. Primero de las lealtades, obedecen primero al bolsillo que a la mística o a la vocación. Repito, no estoy enunciando eso. Cada cual haga su propio juicio. No puedo repetir una frase de que era más mejor cuando estábamos peor, pero ese era mi sentir. Lo había decidido temprano por los cuentos que escuché de mi abuelo, de papi, que había sufrido cualquier en unos momentos dados de una enfermedad que tenía que entonces no se había definido todavía, como hoy en día, que se llama ser bipolar, porque ellos tenían un cambio de personalidad terrible. Que tenían a medio mundo loco que lo encontraban por un lado, pero cuando él cambiaba su personalidad, realmente se desaparecía y podía aparecer una noche y interrumpía como él. Y la policía tenía que sacar la gente misma que lo había clamado y gritaba. Pues yo eso no quería que eso me pasara a mí. Y luego cuando yo empecé a jugar con los adultos ya, yo fui compañero por poco tiempo, compañero, Imagín, todo, Francis. Y también, como el peso de los años, ahí lo gritaban. Salte vieja, estamos en bolilla, la sombra de violencia de la rodilla, y la rodilla fallaban. Le dije, eso a mí no me va a pasar. Y cuando me presenté a Puerto Rico por última vez en 1967, en un juego panamericano, pues terminé más o menos, dije, mi faceta de optar por el equipo nacional como jugador. Y entonces, por unas lesiones, con apenas 11 años en la liga, pues me retiré y empecé a dirigir. Y ya eso, obviamente, yo. Uno de los lemas que siempre ha dicho que en ese momento no existía el sentido de sacrificio, sino el sentido de responsabilidad. Eso se lo digo yo. Pero no puedo pasar de etapa, aunque me están poniendo más en etapa. Sin hablar de 1968, porque aquí pasó algo que tampoco yo creo que va a volver a pasar. Papi, candidato a alcalde. Mi abuelo Armando, su papá, también candidato a alcalde de otro partido. Su tío político, Chávez, candidato a alcalde por otro partido político.
Chávez, el esposo de Aida, hermana del querido tía Tere. Partido Estadista Republicano. Y ninguno de esos ganó. El partido que ganó su presidente de la asamblea era José Néstor Ramírez, tío de papi, hermano del querido también. Por favor. Brevemente. ¿Cómo la familia breve con eso? Yo me siento muy orgulloso cuando miro hacia atrás, porque tengo que decir, como casi siempre hago, no siempre, obviamente, pero tengo que decir que yo me siento muy orgulloso, porque nosotros, como se practicaba en la época, los domingos, en algún momento, cerca del mediodía, nos reuníamos todos en casa de abuelo y abuela, por la calle Ferrocarril de San Germán, donde uno de los dos sitios donde había estación de tren para aquel entonces. Y allí se reunían casi todos los hermanos con mis abuelos y ya los primos adultos, y jamás de los demás, allí hubo una discusión de índole política. Nunca se trajo a la mesa familiar algo que pudiera causar discordia, a pesar de esas diferencias que eran grandes. Mi papá había sido por muchos años presidente de la Asamblea Municipal. También mi abuelo era en la sala de la casa. Había en la sala de mi casa, que en mi abuela lo tenían puesto, un retrato bien grande del corazón de Jesús, y abajo había un retrato de Miguel Ángel García Méndez, mi abuelo y tipo. Y mi abuelo dependía emocionalmente de resolver los problemas de mi papá, que había quedado como hermano mayor, después de la muerte de Arquelio, y mi hermano mayor, que se había mudado a Estados Unidos a temprana edad, que hizo su vida allá. Y yo recuerdo que jamás había discusiones de eso sí. Mi abuelo era agricultor, que iba a caballo, de la calle Ferrocarril, porque no pudo ir. Y a caballo él tenía que pasar por la cuesta, donde yo viví toda mi vida, hasta ahora, y obviamente no vivo allí. El Tomé terminó en la casa, al tocar de los años. Él tenía que bajar, ese era su ruta. Y en la época electoral, resulta que mi mamá ponía una bandera bien grande de la pava, tejida a mano, y mi abuelo compraba la puerta. Pero nunca eso se discutió. Entiendo que es verdad, porque allí recordé una frase inmortal que no recuerdo ahora, que me inmortalizó, que dice que el sentir no es desamor. Es algo que tenemos que entender todo para ser mejores, para entender que donde está la diferencia de lo que esté inspirado en el razonamiento limpio, honrado y no de hacer daño, eso es legítimo. Y como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tercera etapa. Fungió como dirigente. Él fungió como dirigente. Fue el mejor de muchos, sacando los cartuchos con apoyo de su gente. Demasiado inteligente, todo motivador, con récord como jugador,
y mucho más. Créame, era muy capaz, por siempre ganador. Créame, era muy capaz, por siempre ganador. José Enrique, tercera etapa. Sí, llegamos a los 70, la década se radicaliza, dice el profesor Eche Maralitichi que los 70 fueron tan violentos como la década 30. De manera que en los 70 él se convierte en dirigente, como ya él explicó, huyéndole de eso que no quería que se repitiera la historia de sus familiares, de manera que entra a ser dirigente a principios de los 70 en medio de esa guerra tan fuerte. Es dirigente y al mismo tiempo está muy incluido en la cuestión política, es candidato varias veces, ya se explicó que había una persecución feroz, de manera que él combinaba de una manera magistral, una de las cosas que nos preguntamos cómo lo hacía, que se metía en la cuestión política y social y al mismo tiempo empezaba a figurar como dirigente de Puerto Rico. La primera vez que se convierte en dirigente, ya va a ser dirigente del año con el equipo de San Germán. Luego va a los Piratas y también es dirigente del año, así que va a ser dirigente del año 2 veces corrido. Llega a ser en tercera ocasión, pero en esos primeros años del 70 va dejando su impronta como dirigente, como un dirigente fogoso, como un dirigente con mucha pasión. Yo pienso que ahí que empieza, en mi opinión, el discurso dentro del baloncesto, el discurso puertorriqueñista de los dirigentes. Estos dirigentes que comenzaron a dejar su huella al calor de la pasión, de la fogosidad y de un sentido patriótico. Se convierte en el dirigente del equipo nacional y ahí comienza con su lucha a favor de llamar las cosas por su nombre, selección nacional. Ese concepto no existía. Se decían otros conceptos que él ahorita puede abundar, pero él es el que impulsa el concepto de selección nacional. Vamos a llamarle selección nacional porque eso es lo que corresponde. Así que con esa lucha empezó en los 70, dirigente del año, el Centro Vázquez logra la medalla de oro en el 73 y pasan una serie de cosas que Flor pronto va a explicar allá en España. Gracias, José Enrique. Recuerden que esta etapa, Papi había sido jugador del primer equipo de la selección de Puerto Rico que ganó medalla de oro en un centroamericano. En esta etapa entonces es dirigente del primer equipo de Puerto Rico que gana medalla de oro en el centro básquet. Y Flor tiene unos puestos espectaculares de esa etapa. Él es de Punta Rica. Por favor. Cuando yo seguí en mi escuela, seguí aprendiendo cosas, me gusta ir a España con España en diciembre, ir a España en diciembre es un frío que no se imagina. Cuando nosotros llegamos a España, la prensa, a lo que pone bien fuerte es: aquí llegaron los indios aborígenes del Caribe y los negros del Bronx. Imagínense ustedes. El otro día en la conferencia de prensa, que y una semana con el periódico, y le dice: ojalá y fuésemos indios, pero no recuerdan ustedes que con la cruz en la mano, con la cruz al frente, adelante, y la espada atrás, los mataron a todos. El otro día, el periódico entonces hace un escrito de Armandito y dice: Armandito gilipollas. Gilipollas es la palabra que usa mucho en España, que es a un tonto o a un idiota.
pero no encontraba qué hacer, pero él está todo bajado la cabeza porque no encontraba qué hacer por lo que Armando le dice. ¿Qué pasa? Por eso, por todo lo que pasó ahí, nos dieron un regalo. La próxima práctica de nosotros, el otro día llegamos por la mañana al gimnasio, les digo que era con guantes, con todo el mundo con pollo, una cosa increíble. Y no nos prendieron la calefacción. ¿Qué pasa? Yo miro al Mandito y los jugadores allí sentados todavía, y al Mandito me dice, vamos a practicar. Y aquí, aquí para practicar. Dice, búscate agua caliente y toallas calientes. Yo voy al baño, encuentro unos cubos allí, meto agua hirviendo por allí, busco las toallas del equipo, las mojo adentro, y cuando vengo bajando por las escaleras, veo al Mandito quitándose la ropa y el Mandito se queda en calzoncillo y tenis. Imagínense. Ahora sí que te puedo hacer. Y todos los dos abiertos así, mirando lo que encima quitando la ropa. Y se imagina se me pusieron los lados. Lo mismo. Práctica. Se dio la práctica y tuvimos como hora y pico allí. Los jugadores practicaron, nadie se quejó. Pero cuando terminó la práctica, yo voy, digamos, lo que voy a la habitación con Armandito a preguntar cómo estaba, porque ese frío era tremendo. Y el hombre estaba con una pulmonía. Pero, como yo digo, eso a mí eran enseñanzas. Yo digo, que eso es una escuela de la responsabilidad, el coraje y la credibilidad que tiene que tener un líder que quiere lograr grandes triunfos. Eso es lo que me enseñó. Cada vez que el Mandito le hablaba al equipo, a los técnicos, a nosotros, estábamos aprendiendo, estábamos en una escuela. Estábamos en una escuela. Por eso después cuando me dijeron, ¿tú quieres la selección? Yo digo, muchachos, si tú no quieres, ya yo cogí un doctorado con el Madrid. Y es que esa es otra de las anécdotas que tenía. Ricardo. Lo importante de llegar a la selección nacional y dirigirla es que sustituye a Jim Barton. Jim Barton llega a Puerto Rico porque Jim Barton escuchó a Piedra en el 68 y llega a la selección nacional. Y había una tendencia que todos los coaches durante esa época eran coaches americanos. Y después entonces, Armandito rompe esa situación en ese sentido y llegan los Flores, llegan los Julio, le abre el camino a los coaches puertorriqueños y que hoy predominan en el basquetbol superior desde hace mucho tiempo. Una anécdota que ocurrió, que debe acordarse, Armandito era asistente de Raymond Dalmau en el CID. Y estábamos jugando en Santurce y en la poderosa Santurce era, en el programa de Arecibo era Irán Río, un señor bien pacífico, nada. Y el juego está el tute y le da un foul a Hidel Padilla, un foul duro, se cayó en el piso, no se podía adelantar. Y eran los dos tiros libres para decidir el juego. Le dijimos a Hidel, no te levantes, quédate en el piso. Y lo sustituimos por Pablo Licea, que no tiene sangre en la pera. Y yo miro así y Armandito le está diciendo cosas y el Ruiz, pero Armandito, frenético. Y entonces Irán Ruiz cruza la cancha y me tira un puño. Y yo, mira Armandito, no me estás riendo. Ahorita Vicente metió los dos tiros libres.
y perdió deseo. Pero la cuestión de esto es que el deporte, lo grande del deporte es que ser unos amigos de siempre. Y en este sentido, el Bendito ha cosechado grandes amigos. Y para terminar esta parte, quiero indicar lo siguiente. Uno ve el basquetbol como es un deporte, va a los juegos, se lo disfruta, etc. Pero hay unas personas que son unos pensantes del juego, unos pensantes de cómo se desarrolla el juego y cómo mantener el deporte de basquetbol lo que es deporte. Y son varias personas que lo dicen. Julio Eduardo Torres, Flor Meléndez, Armandito y Jorge Rosario. Obviamente, Tito Concha. Esas personas en la época de los 70, de los 80, de los 90, mantuvieron la llama del baloncesto de lo que el basquetbol se ha desarrollado. Y son personas que siempre han protegido la nacionalidad del baloncesto en Puerto Rico. Y por eso es que el basquetbol en Puerto Rico se distingue de otros deportes por los seres pensantes que son estas personas y los que acaban de hacer. Gracias, Ricardo. Papi debuta como dirigente en 1972 con los Leones de San Germán. Y este es el premio de dirigente del año, el día que se lo entregaron. Después dirigió a los Piratas de Quebradillas. Y por aquí pues, está Ley de Rivera, por aquí está Rey Armado, aquí Papi. El equipo famoso de la Selección Nacional primero que tiene, aquí está Héctor Charlie Bermúdez, Ley Armado, Jimmy Torce, José Apalaje, que lo señaló, que pueda tener muchas de él, Rodríguez, el Talib, el Montillo, Pato, compañero. Aquí está el cochero atlético de 73, José Luis Torres, que es su tío apoderado. Esta es la cara que todo el mundo recuerda, no sé por qué. Él era bastante fogoso en el juego, analítico, inventaba cosas, en el baloncesto juega 5 contra 5, ¿no? A veces nadie entendía, escondía un jugador en el banco y después el tiro libre lo sacaba a jugar, sentaba juntos, metía una guira, no sacaba un juego, se fue corriendo el equipo, nadie se dio cuenta, mojaba el piso cuando no tenía tiempo pedido, hacía mil cosas. Aquí no cada uno después del campeonato visto un centro básquet, aquí sufre todos los coaches y si acá hay entrenadores que no hayan sido despedidos, pues prepárense porque esos son áreas del oficio, eso también pasa. Esta es una foto bien especial porque esto es 1979. Aquí, una calle más atrás, aquí trabajaba la farmacia todo el día y iba para Bayamón a vivir a los paquetes de Bayamón. Trabajaba hasta las 4, salía para Bayamón y ese trajín le hizo que se agudizara la úlcera que tenía. En aquel tiempo había mucho tratamiento, ¿verdad? Para la úlcera. El doctor le dijo que tenía que dejar de dirigir porque parece que le estaba dando toda esa rutina. ¿No? La úlcera estaba sangrando y no había otra manera de detenerla. Ese es el último juego donde él se está despidiendo con la camisa de los vaqueros de la fanaticada de los vaqueros de Bayamón. Aquí está Talib Rivera. Talib Rivera tiene récord de puntos en un juego, 79. Papi era el dirigente de Talib en ese juego. Y esto fue cuando el Quebradillas hace un par de años celebraron ese evento. Esto es una foto de Papi en la farmacia Martín. Nancy Figueroa, una de las empleadas que trabajaban con él. Y la licenciada Marisa Bermúdez, que está aquí también. Está en la farmacia Martín aquí atrás. Aquí vemos otra muestra de él dirigiendo, pero sin dejar que exponer su idea. Y aquí hablamos aquí empezó a notar y lo escribe el cambio del baloncesto romántico al baloncesto profesional. Papi, ahí estamos aquí en San Germán, quiero tratar de San Germán. Después de ver esa foto de Bayamón, un juego de Bayamón en Fajardo, estábamos hablando de ese anécdota hoy ayer. Un juego que de una serie que Bayamón le gana a Fajardo y saliste en lo que antes le llamaban una guerrera de la policía. Primero que nada,
ocurrido nada, que yo no compartía, pero que tenía era que a mí me enfermaba espiritualmente, me enfermaba el equipo nacional de Puerto Rico, de todos los puertorriqueños, lo demás equipo estatal, el equipo nacional. Nosotros nos enfrentamos a equipos nacionales, eran los otros países. Y una cosa era la condición política que pudiéramos tener, y otra cosa era que fuera una tierra fraguada y forjada ya, de más de 400 años, por el indio país. Pero nosotros existíamos y era algo que yo había vivido, que me confieso a ustedes, podrá haber momentos emotivos, pero no mayores, de los que se dan cuando se abren esos portones en una olimpiada o en un evento de envergadura mundial y van desfilando todos los países y anuncian a Puerto Rico y uno viene realmente cargando eso sobre sus hombros, como si uno viese pariendo y saliendo de la figura central hacia el cielo de la competencia de toda la juventud del mundo. Y eso no me gusta. Así que eso era un logro que para mí era importante. Yo estoy dirigiendo a Bayamón, estamos en una serie de cuartos finales, de semifinales. Entonces, bajarlo era bien difícil, no solamente por tener jugadores como Victoria, Calderón, Montenegro, etc., sino porque la cancha estaba dentro de una organización. Así que si difícil era entrar, casi imposible era salir. Sobre todo si los peligros peleaban. Y realmente Bayamón estaba dominando la serie como lo anteriormente. Pero había habido, los juegos habían sido rudos y los fanáticos se habían tratado no con mucho cariño de parte a parte. Y llegó a tal extremo que me amenazaron de muerte si yo iba a dirigir ese juego malo. Yo obviamente desobedecí el consejo de los que amenazaron y fui. Me llevaron en una patrulla de la policía acompañado de mi cuñado que en paz descanse, hermano, amigo de toda una vida, señor Morales. Y ahí, y cuando llegamos a Fajardo, pues también se fue por un lado, yo me fui, obviamente, porque me ubicaron, pero yo con la policía. Me fui para los baños, René entró un momentito a los servicios sanitarios y alguien que lo vio, allí dijo, este fue el que trajo a mí. Y René, entrando a hacer lo mucho que me quería, se dio la necesidad de emular a Pedro. Aquella pregunta es una obligación de negarme 3 veces también. Por cierto, día luego no se acabó. Recuerdo que mi árbitro era Kevin Middleton, este muchacho, el fiscal, después, Dominic, y usan el medio, caliente por sí. El juego lo dominó, digamos, pero se estaban tirando cosas a la cancha allá. Eran bleachers viejos que sacaban tornillos y los tiraban. Al extremo que Eddie Middleton, que era un árbitro excelente, pero de mucho valor, no se amedrentaba por los equipos locales, fue donde el coronel Cabrón, era el coronel de la organización, apoderado de Fajardo, y le dijo que se iba a ver en la obligación de terminar el fiscal, siendo con el orden. Y Camuña se levantó, cogió el micrófono
y le dijo a la gente para controlarlo, escuchen bien lo que le dijo. No solamente a los están jugando el juego, ahora nos están amenazando con confiscarnos. Así que la gente de abajo que no había ido a juego, estaba de acuerdo también se van a dejarse. El juego se confiscó, obviamente, y nosotros tuvimos que salir dentro de la perrera. Yo confieso que en aquel momento de mucha tensión se me empezó a decirle a la policía: Ave María, era lo que le faltaba en la vida. Si nunca la policía había estado en esto a favor mío. Otra vez, finalmente buscando ustedes a favor. Esa es la historia de esa serie de Rayos. Gracias, papi. Seguimos moviéndonos. Vámonos para la cuarta etapa. Ayer. Donde fue hasta las Olimpiadas. Ese joven fue hasta las Olimpiadas. Ese Guido Sanquermeño, orgullo puertorriqueño y de las mejores cabanas. Esas épocas doradas, al poder alcanzar el campeonato triunfal. 25 años de espera, todo rompe cualquiera, al mando pudo superar. Eso todo rompe cualquiera, pero el maldito no pudo superar. ¿Cuántas damos? José Enrique. Capítulo cuarto, la época dorada del maldito, como ideólogo deportivo en medio de triunfo, controversia y debates. 1980-1988. Antes de explicar un poco del trasfondo, es importante que usted sepa que cuando este hombre se convierte en dirigente, trae consigo una mochila que ha venido alimentándose de corrientes sociales, políticas. Lleva en esa mochila lo que le enseñó Bolote, lo que le enseñó Zamborín, papá, tío, y todo eso lo trae al escenario del juego. Es importante que usted sepa que como dirigente, una ocasión yo lo estoy entrevistando y me dice: lo que pasa es que yo no juego de embuste. Si tengo que meter a 6 en una cancha para apreciar, le meto los 6. Eso, ahorita no puede contar algo sobre eso. Cosas así. Hay una anécdota bastante interesante que la cuenta Bobby Río. Él se trajo muchas canteras con Bobby porque donde estaba traía Bobby. Si él pasaba a Bayamón, traía Bobby, sacaba un tipo de 7 pies por Bobby Río. Oye, pero tú estás sacando un tipo de 7 por uno que tiene 6, esas cosas pasan. Me recuerdo que en un momento, en parte del libro, dice que él le dice a Bobby: pórtate bien porque te vamos a dar un bono si no te cantas una falta técnica. Y Bobby le dice: y yo te puedo dar el doble a ti si no te la cantas a ti. Los 80 son importantes. Si usted de momento está leyendo un libro y se cansa, debe ir al capítulo 4. Yo pienso que es el capítulo más importante en términos de él como apoderado del equipo de San Germán, que logra ese campeonato después de muchos años. Y cómo él, con su grupo de trabajo, logra sacar a San Germán de la deuda, logra levantar un equipo, haciendo actividades en todo San Germán, pagan la deuda, montan un equipo, hay un grupo de comunicación, es decir, crean un panorama perfecto para ganar ese campeonato del 85 junto al dirigente
Flor Meléndez. Así que en ese capítulo es importante que usted lo lea, porque además de eso, recordemos que la época es bastante fuerte, hay boicot en las Olimpiadas, aparecen los chivos en el baloncesto, él se mete en el lío de David Ponce, ellos defienden la soberanía deportiva, que eso, si eso no hubiesen ellos ganado ese caso contra David Ponce, el baloncesto se hubiese ido a pique, así que ellos, como un grupo de dirigentes, de apoderados, lucharon para defender esa soberanía deportiva en ese periodo de los 80. Así que no le cuento más porque ese capítulo es clave para entender qué fue lo que hizo. Meléndez Montañez, los 80. Y en el año 85 me toca a mí llegar a los Atléticos. Y el Mondito tiene algo que yo le he admirado siempre, que él siempre está adelantado a lo que va a pasar. Y yo dirigía a Carolina, y el Mondito va a ser hermano de Carolina, y Armandito, el apodado de Carolina era Norman Octavio, el hombre de los caballos, y Armandito pues se pone a hablar con Norman, y Norman viene donde mí después y me dice, mira, tengo que hablar contigo, Armandito me está haciendo un negocio, y desde aquí vamos a cambiar. Y me dice, ¿a ti? Y yo digo, ¿cómo es eso? O sea, yo nunca he oído eso de que cambie un coach por otro. Entonces, vamos a ver, habla que eso y después hablamos nosotros dos, ¿sabes? Bueno, la cuestión es que Armandito le hace la propuesta a Norman de que cuando ya Carolina esté eliminado, él está interesado en que Norman me deje libre a mí para yo venir a San Germán. Además estaba el equipo estaba en ese momento mal, tuvo hacer la serie de la mini aquello que no pasó en el campeonato. Bueno, la cuestión es que se da el evento, hacen el cambio, yo recibo una llamada de Armandito y me dice que puedo ver esta tarde en Cagua, yo estaba en Cagua. Y yo digo, bueno, sí, yo no tengo problema. Y en taxi, yo llego a mi trabajo. Pero yo no tenía, cuando eso no había gente ni nada, nosotros éramos ahí a pico y pala, como dicen. Y cuando yo entro al restaurante, está Armandito sentado con Tony Saki, que era el coach. Y yo decía, yo me paré en la puerta y dije, ¿qué es esto? El tipo que va a saber está aquí. Yo me encontraba como hablar, el Armandito empezó a hablar, me explicaban y todo, y entonces le da la palabra a Tony Saki y le digo sinceramente que ha sido quizá la experiencia más grande que he tenido yo en eso del coaching, porque en ese momento yo había estado en la selección en eso, pero estaba mojado en las cuestiones de negociar. Y entonces Tony Saki saca lo que él había hecho con el equipo y me dice, mira, yo no tengo problema en lo que estamos haciendo con el equipo. Este equipo no está mejor porque yo no le he podido llegar a los jugadores, pero no he podido meterme en la cabeza a los jugadores. Y quizás eso fue lo que me hizo el trabajo más fácil de mí, ese encuentro con ese coach. Y eso, ahí tuve un aprendizaje también que lo he usado después cada vez que me llama un equipo a tratar de reemplazar un coach. Muchas veces no he conseguido el trabajo porque le digo, no, yo primero quiero hablar con el coach que tú vas a sacar. Eso siempre lo he tenido en mi mente. Y después de ese día yo llego a casa y le digo, papi, acabo de aprender otra cosa porque eso no se daba, o sea, yo nunca había oído que se daba un cambio así. Eso fue un año bien duro para mí, o sea, una temporada para nosotros muy dura,
muy dura, de mucho aprendizaje para mí también como coach, porque era un gran equipo, era un buen equipo, pero había que trabajar con ese grupo, porque era un grupo de jugadores fuertes, como decimos los equipos, o sea, ahí había de todo. Yo digo que yo me levantaba por la mañana a desayunar y iba a la panadería que estaba frente a Pocholo y yo me encontraba siempre por la mañana, 7:30, reunidos, sin camisa, desayunando. Y después me Rubén, estás corriendo, estás haciendo eso. Yo voy a salir de la discoteca. Y con eso nosotros teníamos que apoyar. Gracias a Dios, tenemos un equipo que se entregaba. Y esas son de las anécdotas que tengo. Aprendí mucho a cómo se trabaja con la fanaticada del otro equipo, cómo se trabaja con los jugadores, porque eso es una serie donde los jugadores me preguntaban a mí, oye, ¿qué perfume ustedes usan? Que nosotros aquí tenemos una peste encima cada vez que entramos a la cancha. Y yo no me refiero. Uno bautizaba el camerino que íbamos aquí. Y ya, pues, lo de la pena, y otra historia también, porque yo aprendía, llegábamos al camerino y las penas prendían. Y eso pues la gente murió y se volvía loco. Y cuando nosotros salíamos calentados, a la mitad del juego las apagaban. Entraban y apagaban las velas del camerino. Y un día pues nos tocaba volver allá y al bendito habla con la fanaticada y bueno, todo el mundo lleve velas y pongan las velas arriba en las vigas. En las vigas de donde ustedes están sentados. Pero cuando llegamos al camerino, yo digo, no hay velas en el camerino. Al ratito había vaciado todas las cajas de agua de los brasileños, todas en el inodoro. Había trancado la llave y había puesto las velas dentro de la para que no se la apagara. Entonces, yo siempre digo que la fanaticada estaba más pendiente a lo que nosotros hacíamos que quizás a lo que estaba pasando en los juegos. Y eso se les sacaba provecho también. En ese torneo, pues la serie contra Guaynabo fue una serie bien dura. Y un día, pues yo, por uno de los juegos aquí de local, yo termino la primera mitad y salgo al camerino a hablar con los jugadores. Cuando voy a entrar al camerino, había un revuelo en ese camerino ahí. Dos jugadores discutiendo, jugadores vomitándose, un revuelo. Pero yo llegué a la puerta y cuando yo vi el revuelo, ya salgo para afuera y le digo, arregla ese problema que hay ahí. Arregla el problema. Y cuando yo me dije, ¿qué pasó? No, los tipos están discutiendo allí. Ah, pues está bien, déjame ir para allá. Duró 2 minutos. Cuando me dicen, entra, Flo, que ya puede entrar. Pero esos 2 minutos yo veo que tiene a uno y todos los otros estaban como si estuvieran en la mesa. Yo pude darme una visión y pude darme es una de las cosas y lo último que tengo de ese torneo, después de antes de la celebración, había misa. Yo siempre iba a la misa frente a la iglesia que está frente al arquero, la iglesia, yo iba a la misa. Y cuando el padre está en el sermón, pasa un gato negro por el altar. Y todo el mundo, la gente, todo el mundo ahí, fue mala suerte. Y el padre se pone la manga, yo digo, porque el padre dice, no. Ese gato se vino a confesar. Y dentro de lo que me dijo que iba a
ganamos el campeonato. Yo he tenido muchas celebraciones de campeonato, pero como esa ninguna. Como esa ninguna, porque eso, aparte de la gente que se metió ahora, lo que todo ese preso por ahí, que agarraron todos los carriles, no podía bajar nadie de Mayagüez para acá. Fue una cosa increíble. Y pasamos una semana de celebración tremenda. Ahí, pues, fue donde yo conocí verdaderamente, o sea, durante ese año tuve la experiencia de todas las cosas, porque yo cuando estaba libre, yo me iba para la farmacia. O sea, yo salía de casa y me iba para la farmacia y pasaba horas con el maldito allí y me enseñaron a cómo poner cuánto valía esto, cuánto valía aquello. Pero todo era trabajando ahí, trabajando, pero hablando de baloncesto y hablando de cómo podíamos mejorar el equipo y hablando de lo que podía pasar con el baloncesto de Puerto Rico. O sea, yo decía, yo salía de allí feliz. Y de ahí, pues, todas las cosas que me pasaron después, antes del 86, cuando llegamos al otro torneo, lo que yo vi cuando hacían frente a la estación de radio esos maratones, la gente que se unía a la picada, cómo las fanáticas se veía este equipo. Esto, para mí, yo, donde quiera que yo me meto, en todos los países que yo voy, la gente me pregunta esto, porque cuando me dicen, ustedes, ¿cuál es lo mejor que yo puedo ver en Puerto Rico? Yo digo, váyase en Palo Oeste y visite la sala. Este pueblo y de la gente. He hecho grandes amigos aquí con ese. Yo siempre digo que yo no le puedo fallar. Gracias, Fer. Voy a adelantar aquí un poquito. En esta etapa 4, él vuelve a San Germán después de dirigir a Ponce. Logra el campeonato 35 años después, casualmente en 1950, que había sido el último campeonato del Atlético. La moderación en ese momento había sido mi abuelo, su papá, hermano. Entonces, él lo logra. Al otro año su campeonato en 86, el último subcampeonato de San Germán había sido en 1965, donde papi era parte de ese equipo. Aquí vemos cuando él vuelve a San Germán. Este es el primer equipo de 1983. Este es el equipo de 1985, el equipo campeón. Y este señor que está aquí, uno de los jugadores, se lo enseñé en la foto del equipo nacional del 73, que vino de Ponce a jugar a San Germán, y quiero que lo escuchen. Siempre lo dije a mi padre, la vida, y siempre estamos bien. Cuando fui en marzo me decidí que fue aquí, fue por el cariño que mi hermano que tuvieron todo lo que yo hice ese año y San Germán, lo hice por él, se lo merecía. O sea, padre, aquí vemos una de las cosas que pasaban mucho, Lipulín, poniéndose un suero en la cama de papi, esta Marcela Mujer que trabajaba en la farmacia, la enfermera, esta celebración, la fiesta de ese año. Papi también escribió una columna del periódico que se llamaba Conciencia Deportiva. También Fisantori tenía una columna donde predecía los resultados del juego. Tenía bastantes seguidores, y entonces un año le pusieron a papi también a predecir. Entonces competían los dos y los llevaron al periódico y hicieron esta foto, le daban uno contra el otro. Esto era en 1987, cuando el equipo de Puerto Rico clasificó a la Olimpiada del 88 junto a Florida y Rosario. Esta etapa es una etapa ¿verdad? Que tiene grandes logros, tiene grandes desilusiones. Cuando sale del equipo nacional, cuando todo el proyecto que llevaba se rompió. Papi logró ser el primer entrenador puertorriqueño, hermano, un equipo único de la Olimpiada. Y yo quiero resaltar esto,
porque papi cogió a Flor de Lente, que fue segundo de su asistente, como lo vimos allí en la foto, porque 8 años antes, en el 1980, Flor había clasificado al equipo de Puerto Rico a la Olimpiada. Por razones políticas, Flor no había podido ser el primer puertorriqueño. Así que esa historia de estos dos seres, seguro, papi como que los celebra de una semana para que estuviera allí en la Olimpiada de Seúl. Es un dato bien importante histórico que yo de verdad quería mencionar. Hay una anécdota bien jocosa. Hay dos anécdotas bien jocosas, papi, que quiero comentar contigo. La primera, tú lograste, por los radiomanadores que fue mencionado, una señora que donaba una tacita de bacalao, se sentía como si fuese uno del equipo, cualquier auspiciador. Llevaban los equipos después de los juegos a residencias en San Germán para que los jóvenes compartieran, ¿verdad?, con esa familia y con gente del pueblo, tratando de crear esta cultura de volver el equipo, que todos sintieran que el equipo le pertenecía. Y en la serie semifinal de ese año en Moroví, hay un puesto muy hermoso que yo lo voy a hacer para que pueda ir a otra vez, ¿verdad? Quiero abrazar con el tiempo. Ganaron el juego decisivo, este señor no se aparte, definitivamente en ese momento eran imparables. Y salimos al parque, oye, que ahora les parece que hay, ¿verdad? Que para ti allí eso, uno pasa para ti 15 minutos después por carretera porque llega, era de curva. Salimos al estacionamiento y iba como que para descansar y Félix siempre llevaba baúl, un hoyo gigante, dando con una nube, y todo el mundo iba allí conmigo. Entonces, pues, pasamos la semifinal, vamos para el parque, iba y perdía el baúl y sale. Pablo dice, cierren ese baúl, ustedes no saben que hay un pueblo esperando en San Germán, aquí no pone nadie para que lleguemos a San Germán. Y así fue, se dejaron el baúl asustado y arrancamos para acá. Y cuando llegamos acá, la gente estaba esperando en la calle. Papi, hay un juego en Canadá, que es un gran amigo tuyo, que tengo una foto de por ahí que se llama Orlando Mueble en esta, estaba contigo. ¿Qué pasó ese día, hermano? Te escuchas de juego, tú te quieres ir en Canadá, te escuchas de juego, tú te quieres ir y milagrosamente después. ¿Qué pasó? Yo no voy a, antes que nada, me interrumpa. Primero que nada, fue por derecho, dirigiendo el equipo de Puerto Rico, había ganado el derecho a haber sido el primer dirigente puertorriqueño en la Olimpiada. El feo ciclo de la política, no entendiendo la Olimpiada, es un evento de paz, un sueño y la esperanza de que todas las juventudes del mundo, a través del deporte y de la limpia competencia, derivan la diferencia en los campos de batalla, que llevaron a que en esa presión Estados Unidos declarase un boicot a su voz de Moscú y finalmente, sometido a diferentes presiones, etc., en su momento fue renunciado el equipo de Puerto Rico. Así que en 1988, con el grupo de 88, en gran medida para mantener y devolverle a todo un derecho que había ganado, que fue mi ayudante principal, Francis Santos, en Seúl. Se daba el caso allí de que en San Germán yo era el dirigente de propiedad y yo su asistente, y en la selección era yo el dirigente de propiedad y él mi asistente. No creo que eso se haya dado mucho en la industria del baloncesto. Pero yo debo decir rapidito, yo trataba siempre, porque no estaba dirigiendo, de atraer la atención de los fanáticos, sobre todo los que van a los juegos, de interrumpir e insultar a los corrientes. Pero todo eso se me quitar sobre todo y el gesto de jugador. Posiblemente la cuestión de la
El lago Florida dio tal popularidad que de hecho el que entregó el lago Florida en aquel entonces, Luis de Ratón me envió 2 cajas de regalos. Porque terminó la venta, pero pasó algo más serio de eso. Todas las farmacias del mundo, todas, quitaron de los anaqueles el agua de Florida, y un tema al extremo que puede llegar eso, cuando la gente se envuelve y se deja llevar por cosas que pasan fuera de la noche. Por eso ustedes me han oído repetir muchas cosas, muchas veces, son muchas las oraciones, que los huevos se llaman y se pierden fuera de la noche. De hecho, tiene que ver con lo que intentamos hacer y lograr, gracias a Dios, y de tantas personas que tuvimos alrededor que nos dieron la mano. Dice se había entregado a la Liga en 1982 el reclamo de muchos sectores del pueblo, encabezaron los hoy fallecidos. Jimmy Suárez Díaz, Andy Gregory. Bueno, yo le dije, me llevó, porque no iba a llegar en un momento, por la tradición, etcétera, y pudimos ese equipo. Pero ustedes saben que todo el mundo siempre dice, el equipo del pueblo, el equipo del pueblo. Yo entendí que era meritorio, que de verdad el pueblo se sintiera dueño del equipo. No quería decir que iba a firmar jugadores ni a poner y a quitar dirigentes, sino que de verdad se sintiera eso como algo preciado. Y así nos ideamos después de cada juego, y después se movió hasta la práctica por la demanda grande que tuvo, llevar el equipo a diferentes hogares a cenar, o celebrar la victoria o celebrar la derrota. Eso fue una gran experiencia que tenemos. Antes de tocar lo de Canoa, Flor hizo un par de anécdotas conmigo, ¿no? Y yo le voy a pedir permiso a él por la hermandad que tenemos, que yo pueda hacer una. Nosotros tenemos un amigo especial, un amigo mutuo, un deportista de primer orden, abogado criminalista, que se llamó Eduardo Valle, Mayagüez. Y Mayagüez nunca había clasificado en la liga puertorriqueña, que era una liga que iba paralela en calidad para un centro superior. Y Flor y yo nos pidió que nos hiciéramos cargo de la dirección de ese equipo. Yo asentí ser representante de Flor y dirigimos a ese equipo de Mayagüez, que con excepción de este año, tan claro le ha costado, tan difícil mantener una franquicia y menos ganadora, como ya lo saben, este año. La cosa fue muy bien, pero estábamos luchando para podernos eliminar o clasificar. Estuvimos a Patilla, a un juego decisivo. En ese juego había unos árbitros asignados, uno de ellos, que no voy a decir por el nombre, en particular, que desde que comenzó a pitar en la liga, es un árbitro muy conocido, es el hermano de hecho, muy conocido porque pegaba duro, y una vez se le zafó un turno después de un juego y se lo pegó a un juez superior, y le costó mucho dinero después de tener que lanzar en la corte. Pero ese árbitro en particular, al igual que otros árbitros, también había tenido sus problemitas con Flor. Pero este como que era vinculoso. Y cuando llegamos a ese juego decisivo en Patilla, yo me doy cuenta que uno de los árbitros es eso. Y ese juego eliminaba a cómo seguir a la próxima serie. Así que yo fui un Flor y le dije, lo que vamos a hacer. Déjame los árbitros, no. Pon todo tu montura en el juego y yo me encargo de los juegos. Y así fue gran parte del juego. Hasta que ya el juego casi terminado y cerrado, aunque nosotros tenemos una ligera ventaja, sobre una jugada de concesión de Murria
pérdida de balón. Entonces se supone que no se cambie el reloj y se devuelva, entonces eran 30 segundos cada posesión. Y la mesa equivocadamente nos reseteó y nos puso en 30 otra vez. Y no procedía. Así que yo llamé a los árbitros a la mesa con mucha calma, porque yo era la válida, y vino ese árbitro en particular. Me dijo, lo que está pasando ahí, nada. La bola de luz del mundo ahí. Lo que pasa es que el muchacho de la camisa aparece, se puso nervioso y reseteó. A ver si tú lo puedes quitar un día, 15 segundos que se lo pusieron una buena posesión. Y el árbitro, sorpresivamente para mí, me dice: no, lo que pasa es que el que más sabe definir en Puerto Rico no eres tú, soy yo. Y yo, cuando acostumbraba, cuando se sabía que no me iba a agredir, me metía a tu mano en los bolsillos de atrás y le dije: no, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que tú eres muy insolente, muy prepotente, muy orgulloso, muy irrespetuoso, y cuando sigo yo en la mente buscando de ti lo más fino posible, a que no pudiera proceder, viene una sombra y casi me arranca el hombro y me dice: no sigas diciéndole palabras finas, que lo que ese es un soberbio. Obviamente, esa es una anécdota. La segunda que dice, para devolverte el micrófono, no podría pedirle que levantara la mano, porque lo que ahorita no sé si se ha ido, si se Mira, la parte jugándose en el duelo de serie frente a Canóvanas en 1980, una tarde, los números se regresaban de tarde y el juego estaba sumamente apretado y los árbitros estaban sumamente filósofos, por lo menos así lo veía yo. Y ya básicamente el juego decisivo lo a este árbitro americano, que yo creo que después nos encontramos con él trabajando en un aeropuerto en Florida, trabajando con el equipo. Y yo le había dicho que yo no lo había dicho. Y tanto le dije, no tenía que hacer que se lo dijo. Estaban menos de un minuto de juego y yo estaba decidido. Y yo le dije: yo no voy de juego, me mandé. Y esto me sacó con 15 veces de juego. Y 16 veces yo le dije que no voy. Y vino la abuela de Canóvanas, y vino, como dirían por ahí, la Madre Santísima, y yo no me salgo de juego. Y ya, pues, la situación se estaba tornando un poquito difícil. Cuando al momento, en medio del público, aquella figura baja, pero sí, obviamente, sigue ese agujero María de auto, que dichoso aquel que tiene suficiente dedo en una mano para contar a sus amigos, porque debo decir que él es un magistero, una persona que yo, al igual que su señora esposa, y su día tiene y quiero, muy especial, porque una persona bajó, me había dado unos cuantos refresquitos, y me dijo al oído: no hay Dios que nos saque de aquí. Y cuando digo eso, yo miré así y bajé la vista y noté que tipo dos joyas, Opalon casi, había una pistola entre la piel y la media, y yo dije: ahora sí que y nos fuimos, pero ese no es el chiste. El chiste es que Tuto Machado era mi hermano mayor, yo lo tenga a su lado, y Tuto era mi amigo, pero no era para que yo me saliera de la regla de disciplina, así que era boca o muchas veces. Y yo me salía, no me llamaba. Y le daba el informe
Yo el primero de mayo. Y yo le hice cuenta, le dije quién era, qué había pasado, cómo había pasado, no es que me había contado, porque realmente no había sido un ejemplo. Y también lo que había pasado, una persona que yo conocía muy bien, y esa persona, que ya es de San Germán, hace tiempo, que lleva aquí mucho más de la mitad de su vida, había sido un miembro de la Junta de Directores de otro equipo de baloncesto superior, dijo lo que había pasado. Pero vamos así, pues ya decidimos el castigo, tenemos 3 juegos de suspensión. Pero aún así se celebró la vista para que ellos no se lo ahogaran, por ejemplo. Pero no lo sabía. Entonces, pues los árbitros dieron su versión al pie de la letra, tal y como fue. Pero añadieron, pero gracias a Dios, como el cielo, bajo un ángel, que no sabemos qué fue lo que le dijo, pero se buscó la situación, porque él se fue, y todo se pone de la risa. Ese ángel está aquí esta noche, es mi hermano, pero no el alma, se llama Orlando Guarde Amador. Pero hay un conocimiento bastante esencial de esta, muchas más en el libro. Y sí, voy a saltar una cosita que tenemos programada, pero voy a saltar. El libro tiene la parte de atrás una portada, una cita de Raymond Martín, del libro, el reverendo. Pero en esta cuarta etapa llega una persona que es un hermano nuestro, para mí, que ha sido parte integral de la franquicia de la Organización de Hermanos. Fue hermano que fue campeón de ese equipo, es un hermano y está aquí, que siempre está con nosotros. Yo sé que ustedes lo quieren mucho, pero yo quiero que le hagan también una anécdota que él tiene de cómo él llegó al equipo de San Germán. Nelson Javier Quiñones Suárez. Primeramente, felicidades al marido, querido, mi papá postizo. Tú sabes que eso es así, como tú me dices, digo postizo. Bueno, esta anécdota, muchos lo saben, muchos no. Estaba en en 1987, chamaquito, no era el dedo, era el dirigente de Mayagüez. Yo no había jugado ni primera categoría, ni primera ni nada. Y sale Arturo Galvero, pues tenía una sencilla con el rector y le dijimos bien con eso. Yo voy a la práctica de los indios, le dejan ahí mojando. Para que estaba malo con el muchacho que trae el doctor, como así el nombre, porque está también. Y bueno, fui allá, me acuerdo que tenía un carrito todavía, era 16 años que tenía, y podía ir. Yo creo que el papi no ninguno de los tíos fue ese día, porque yo me dije, bueno, para allá, me invitaron para allá. Él me dijo, Facio me dijo, mira, no te vas a firmar esto que no vaya a cañonear, como dicen por ahí. Y ese día pues fui allá. Al otro día, otra vez. Al tercer día me dice, otra vez. Y al cuarto día me dice, te quiero firmar. Entonces, pues, estábamos en la clase y en otro nivel, en el libro Moisés Rivera, Moisés, como conocen Moisés, que era la poder a San Germán. Me lo dice, mire, y me dice, vas aquí a firmarla. Tranquilo, no sé cómo el maldito se enteró. No sé, porque después estaba callado, se estaba ahí, no sé, ¿verdad? No sé cómo se enteró. Como al otro día que había un nuevo San Germán, me acuerdo, ese día muy iba a librarle y José Maíz se la pinchura que estaba arriba. Estaba arriba, estaba allá, los apoderados de Mayagüez, Gordito y
Había iba a partir. Ahí estaban en el juego y le dijeron, vamos a tu casa, pero no firmar, pero 3 minutos de edad. Y yo, vamos a casa. Llegamos a casa. Y de la casualidad, mala suerte, no sé, que papi y mami no estaban. En ese momento no había Viper, pero no había teléfono, no había celular, papi y mami no estaban. Me dijeron, ven, que mañana juego a las 11, que el sábado con 12 se van adelante, con tu papá, porque te mal. Esa era la idea, pero ya no me desesperó. Y ya tengo que, me dijo, tienes que venir a la oficina contigo. ¿Qué pasó? Porque me ha dicho siempre, me ha aconsejado siempre, me ha dicho todo, viene con Diego, a Manito, Pedro, como el gobernador mío. Y a Manito lo primero que digo. Rápidamente a la quinta ropa, voy a saltar unas cositas aquí. Esa es la etapa donde papi básicamente tiene sus últimos años de coach, está asistente de la mano, Ricardo Negrita, nace el papillo, porque empieza a nacer los nietos, y básicamente papi empieza a sentir el respeto del país en diferentes actividades y homenajes. Papi trabajó también con documentalista deportivo, que yo como González, siempre laborando en la farmacia Martín, de reconocimiento del Salón de la Fama del Deporte de Puerto Rico, del Salón de la Fama del municipio de Ponce, también estaba allá en el de San Germán. Aquí les retiran el número de los atletas de San Germán, está allá arriba trepado con el de Comunidad que hay con el Coliseo. Esto es un homenaje que se hizo en la Universidad Interamericana este año. Este es cuando le dedicaron el torneo de baloncesto superior nacional en el 2024. En ese se le pone tablero, flores culturales. El último tramo de la lucha centroamericana del 2010, porque fue los Juegos Centroamericanos en Mayagüez, estuvo el ponerlo aquí. Aquí está con Ángelo y Rafa, que son dos personas que han estado mano a mano toda la vida, pero también en lo del libro. Aquí estamos todos los hermanos, Pedro, Montitín, Marilú. Aquí está Orlando Guardia, aquí está Carmen Córdoba, aquí está por aquí están sus hermanos, María Josefina, Cristina y Eduardo José, que también está por aquí. Estos son los 6 nietos: Juan Diego, Pedro José, Armando Cuarto, Ernesto José, Isabela y Javier Armando. Y aquí está Babi, su pareja Evelyn, su tío Francisco, su pareja Patricia. Este es Babi cuando Puerto Rico clasificó a la Olimpiada el año pasado. El repechaje. Esta quinta etapa es más del legado de Papi, del legado. Esto es una trayectoria bien grande con sus altas y bajas, una historia muy rica y difícil de ver. Y ahí es que yo quiero darle, Flor, un minuto, porque yo sé que ustedes algo bien bonito preparado del legado de Papi, de lo que significó para ti, de lo que es el legado de él, luego de toda esa trayectoria. Bueno, yo entiendo que Armandito nunca, como yo digo, él está dispuesto siempre a ayudar al que sea, como sea, porque yo tengo historias de él, ¿verdad?, que serían largas de contar ahora, con jugadores, cosas que han pasado, y él siempre, no importa lo que pasaba, pero trataba de ayudar. Yo tuve una experiencia con él, o sea, la experiencia mía con Armandito pues ha sido cosas que yo digo que me lo ha mandado Dios, porque yo digo que el hermano que me mandó Dios, que me mandó mami y papá. Pero tuve la suerte ahora, cuando leí el libro, yo digo, pero no sé por qué tanto Armandito quería a mami y a papi lo quería tanto yo. ¿Y por qué es que nosotros dos no hemos podido fallar?
porque la toma más se llamaba mi Emilia. Y eso fue cuando una de las cosas que más me emocionó del libro, porque yo no conocía a la mamá del niño. Les digo que supe el nombre de ella cuando estaba leyendo la historia. Y ahí se me vino a la cabeza todo eso. Y creo que también de las cosas más grandes, bueno, para mí es la más importante que me ha pasado en mi vida, porque desde que yo conocí al bendito, ya desde el 72, 74, lo fui conociendo, pero lo veía en las canchas, fuimos a eso de España en el 73, pero no era una amistad como se hizo después que yo llegué aquí en el 85. O sea, que ahí, como logré conocer más, pues tuve una experiencia, yo creo que el legado que ha dejado en mí, al yo haberlo conocido a él y haber conocido a su familia, fue la dirección que cogió mi vida, mía personal, en lo personal, en lo deportivo, en lo espiritual, en todo, de las conversaciones que yo tuve con él. Y eso se ha dado, que ahora mismo los hijos míos y los hijos de él son como hermanos. O sea, es una cosa increíble, como ellos se quieren, como ellos se llaman, como los hijos míos están pendientes a lo de acá, los de que están pendientes allá, están pendientes a lo que me pasa a mí. Y eso es una de las cosas que yo le agradezco a Dios, le agradezco al Mandito y al baloncesto, que fue lo que me trajo aquí para conocerlo a él. Gracias, Flor Ricardo. Legado. Básicamente el quinto capítulo para ti. Podría resumir brevemente ese legado de la historia del país. Yo quiero indicar la influencia del Mandito en el baloncesto y las veces que ha rescatado esta franquicia. Yo quiero decir a ustedes lo que está pasando en el basquetbol hoy día, lo importante que es proteger esta franquicia. Lo que ustedes están viendo ahora en el basquetbol diario es un experimento. Los apoderados puertorriqueños, como Cheo, aquí, están en peligro de extinción. La gente que está en el baloncesto ahora no necesariamente siente el baloncesto. Por lo tanto, en un momento determinado, cuando yo era vicepresidente de la federación, me encargaron a Fernando Quiñones, un abogado de aquí, hacer un reglamento. Que creo que está por ahí. Sí, está por ahí. No lo vemos, pero... Y creamos lo que se llama un Grandfather Cross, que son una franquicia que nunca pueden desaparecer. Bayamón, Quebradillas, San Germán, Ponce y Castillo. Esas franquicias nunca van a desaparecer, aunque necesiten, van a estar presentes. La gesta de 85, de 35 años en un campeonato, fue una cosa inolvidable para este pueblo. Los campeonatos posteriores de eso. Pero en este momento es bien importante que ustedes que queden en su mente. Es sumamente importante respaldar esta franquicia. Los apoderados, como le dije, con Cheo, con Web, hacen un gran esfuerzo porque están compitiendo con personas que el dinero no falta. Mucho dinero. Y ustedes ven entonces cómo los equipos se diferencian
un componente. Si eso sigue ocurriendo, en un momento determinado, esta liga tuvo 18 franquicias, pero bajo 8, estamos en 12. No sé qué va a pasar con esta temporada. Vuelvo y repito, cada uno de nosotros tenemos un compromiso con esta franquicia fuera de la oportunidad de un lugar y ponerme esa camiseta, todavía la tengo y con gran orgullo. Así que veo con ese pensamiento y hay que proteger a este señor y hay que proteger a esta franquicia. Gracias. Y ojalá y puedan leer el libro para que puedan tener el cuadro más completo. El propósito del libro, yo creo que es la cápsula de por parte de esta reunión. Todo lo que se recuerda de la venta del libro, todo el fin renta que está toda esta silla y la mesa, un millón de gracias. Y Lupito, que también nos trajo con las películas que lo hicieron, al igual que el mural también. Por otra parte, ustedes saben que es una institución sanguínea que por más de 3 décadas le ha servido a nuestro país. Y Papi siempre ha estado, ¿verdad?, con ellos y todo lo que se le pueda a la mitad del libro va para ayudar ante, bueno, en este contexto gubernamentales que viven día a día. Por aquí está Lidia Ucar, que es la presidenta de la Junta, Carlos Pueblo de su esposo, y Ingrid Pietri, no está. Pero yo sí quiero que entonces, sí, trabajar, porque en realidad todos los que compraron el libro hoy, las personas que lo sigan adquiriendo, se están conectando, se están convirtiendo de la institución de la cual Lidio preside. Buenas noches a todos y gracias por decir presente a esta bella actividad. El hogar Portal de Amor, como mejor lo conocemos, es una institución sin fines de lucro que alberga, cuida, protege y atiende las necesidades esenciales de niños que han sido removidos por el Departamento de la Familia por maltrato o negligencia. Desde 1990, un grupo de mujeres sangermeñas, 3 o 4 muy conocidas, se dieron con la situación de que muchas veces los niños que eran removidos tenían que dormir en las oficinas de los trabajadores sociales del Departamento de la Familia o tenían que quedarse en los cuarteles de la policía porque no había un hogar donde los recibieran para atenderlos. Así que imagínense el doble trauma para estos menores cuando eran sacados de sus hogares. En el 1994, por primera vez recibimos el primer niño en lo que se conoce que era el hogar infantil en Las Lomas, en San Germán. Y llevamos hoy día 35 años dándole servicio a 20 niños que podemos albergar desde la edad de 0 a 12 años. En estos momentos, a raíz de la pandemia, ustedes saben que el nivel de salud mental de nuestros niños ha sido afectado grandemente. Pues la ley cambió de No Child Left Behind a Family First. Y la mayoría de los niños que hemos recibido en los últimos 8 años vienen con problemas de salud mental. O sea, estamos recibiendo una población altamente afectada donde no hay servicios ni hospitales para niños de esa edad que les puedan atender inmediatamente y remediar sus momentos que están pasando. Por lo tanto, el hogar ha sido uno de los primeros en Puerto Rico que fue acreditado hace 4 años atrás
por una entidad norteamericana que se llama Council on Accreditation, mejor conocido por CODA, y nosotros, nuestra misión es mantener por lo menos una calidad de vida para estos niños y tratar de curar esas heridas antes de que puedan ser o devueltos a su familia biológica o ir a un hogar adoptivo. Así que realmente en cada libro van a encontrar un marcador, donde está el flow, donde ustedes pueden buscar toda la información del hogar, y necesitamos que nos ayuden. Nosotros no queremos que realmente se cierre nunca ese hogar. Son 20 niños que por lo menos viven felices y contentos. De hecho, no se quieren ir de fuera. Eso es lo más triste, que allí ellos han creado una familia y se sienten protegidos, amados, y se sienten que en todo sentido de la palabra tienen hermanito, tienen titís, tienen mamá, tienen papá, y se divierten, y en la escuela académicamente están excelentes. Este año todos pasaron de grado y tuvimos una niña que va para segundo grado, que fue el primer lugar, el primer honor en toda la región. Así que la vida no tiene una sola cara, que es el maltrato. También el otro lado de la moneda es el amor. Así que ellos son felices aquí. Nosotros queremos que ustedes busquen la información. Pero quiero darle las gracias al Armandito, porque Armandito siempre ha sido un gran benefactor y amigo de Portal de Amor. Se habla mucho de su labor en el deporte, en cómo defiende la puertorriqueñidad, pero a mí me consta desde que yo vine a vivir a San Germán en el 80, que ese servidor público ayuda a todo el necesitado sin que nadie lo sepa. Todo el tiempo él le dio la mano a Portal de Amor. Y cada vez que le daba salió de su corazón, porque en ningún momento le dijimos o le insinuamos o algo. Salió de él que el libro se iba a dar si todas las ganancias iban para este hogar. Así que de todo corazón, en nombre de la administración y de la Junta de Directores, Armandito, te damos gracias y que Dios te dé mucha salud y bendiciones, y a ti y a tu familia, por toda la ayuda que siempre nos has dado y nos sigue dando. Te queremos mucho. Gracias. El día de ayer, el hospital de la Concepción se unió a la causa también, por ahí está su representante. Ayer lo tengo su novia a mí escribir. Espero que disfruten de leer un poco sobre la vida de Pablo. Hace tiempo que Armanditín, Pedro Gilberto, Marilu y yo entendimos que había que compartirlo con nuestra patria. Su ejemplo de vida en acción es su mayor legado en nuestra familia. Espero que cada lector pueda encontrar inspiración en alguna de las páginas que se apretan a leer. Disfrútenlo. Se puede conseguir en las farmacias de Puerto Rico, obviamente la farmacia de San Agustín, la librería Carmen de Ponce, Casa Alberto de San Juan, libros787.com, www.shopatlético.com. Los atléticos están mandando con nosotros. Vamos a estar en varias canchas ahora en la serie, firmando libros también. Y nuevamente, gracias por estar aquí. Rieguen la voz. Todo lo que se recoja es para el hogar. Noche. Querido compañero, auxiliar de Atlético Rodríguez Rodríguez, la actividad acá, así que espero que no sea su décima y después la
noche se hace historia. Esta noche se hace historia. En el pueblo sacremeño, cuando un gran puertorriqueño comparte cada memoria. Por su aportación notoria, merece un alto sitial, siendo un líder natural. Tiene un mundo de experiencia y por eso es la conciencia del deporte nacional. Y por eso es la conciencia del deporte nacional. Entonces yo le canto al Armandito, yo le canto al Armandito. Compuse esta décima, llegando a la centésima. El equipo estaba chiquito, para nada, ¿viste? Los atléticos favoritos siempre han apoyado. Javier, gracias por dar aquí esta oportunidad. ¿Cuál es la eternidad? Aquí al poder cantar. ¿Cuál es la eternidad? Aquí al poder cantar. Muchas gracias a todos. Los sacamos del retiro luego de 8 años volviendo a trabajar. Gracias, Ricardo. Gracias, Flor. Gracias, José Enrique. Gracias, papi. Buenas noches. Seguiremos escuchando pueblos, no se pierdan ustedes Bueno, estamos a las afueras de lo que es el Teatro Sol Lucelenia Tirado en San Germán, donde se acaba de presentar el libro de la gran estrella del baloncesto, no solamente sangermeño, sino también puertorriqueño, Armandito Torres, La conciencia del deporte nacional. Así que esperamos que les haya gustado y que puedan disfrutar de este pedazo, ¿verdad?, de historia de lo que es el deporte en San Germán. Así que para todos ustedes, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quieras o a la hora que estén viendo esto. Y recuerda que esto siempre es Lemuel TV.